Bueno, y así empezamos esas imágenes desde New York, señores, la Gran Manzana. Bueno, ya a José Tomás le trae muchos recuerdos, claro que esa sí, imagen. Y allí vemos cómo está el movimiento. Nueva York no descansa, Nueva York no duerme. ¿Quién tenemos ahí viviendo? Sí, claro que sí, y sobre todo muchos dominicanos que viven en ese entorno, que hacen un esfuerzo cada día por avanzar, por progresar. Como tú decías, muy cerquita de ahí está el Consulado de la República Dominicana, que está en Broadway, entre las calles 43 y 44, en el 1501, el cuarto piso, la suite 410. Ay, vámonos para allá, mi amor. Vámonos para allá. Para nada, no, yo me siento muy bien aquí. Ay, bueno. Con ingresar al sistema financiero de la República Dominicana, 4.451 millones de pesos, señores. Eso es mucho dinero para ingresarlo al sistema financiero nacional, y según la acusación del Ministerio Público, ese dinero es proveniente del narcotráfico, de una red de lavado de activos, de una red narcótica que, según el Ministerio Público, encabezaba el esposo de la legisladora, el señor Miguel Arturo López Florencio, mejor conocido como Miki López, y de otro señor que está prófugo, que todavía no ha sido apresado pese a los esfuerzos que están haciendo las autoridades. Esta decisión del juez Napoleón Esteves Lavandier está sustentada en que encontró méritos suficientes en la acusación presentada por el Ministerio Público tanto como para enviar a la diputada Rosa Amalia Pilarte a un juicio de fondo, para que ella se defienda en un juicio de fondo en un tribunal colegiado de las acusaciones que pesan en su contra. Hay que decir que esta decisión vuelve a enviar un mensaje a aquellas personas que están compitiendo por posiciones legislativas y que hicieron sus fortunas con dinero ilícito, con dinero sucio, y que la han lavado a través de la actividad político-partidaria. Que entiendan el mensaje, que la justicia dominicana ha dado un cambio, que la justicia dominicana está decidida a perseguir a todos aquellos que han cometido infracciones a la ley, y sobre todo aquellos que se han enriquecido con el negocio del narcotráfico en la República Dominicana. Así las cosas, la diputada Rosa Amalia Pilarte, con todo y haber sido la más votada, va a tener que responder por sus acusaciones ante un juez, ante un tribunal colegiado. Ella ha sostenido en los últimos días, en declaraciones que ha dado a la prensa, que está enfocada en restituir el honor de su familia, que está enfocada en devolver a su familia el concepto de honorabilidad que ella reclama para su familia. Pero bueno, resulta un poco difícil pensar en la honorabilidad, pensar en la honestidad y en la seriedad de una familia que está siendo casi por completa acusada, en este caso de corrupción, en este caso de dirigir una red mafiosa, una red que logró movilizar muchísima droga aquí en la República Dominicana. Así es que Rosa Amalia Pilarte, por más que quiso evadirlo, va a tener que responder por sus acusaciones frente a un juez en un tribunal colegiado y someterse a un juicio oral, público y contradictorio. Obviamente, allá todavía le protege la inmunidad parlamentaria, y por eso su caso está siendo conocido en una jurisdicción privilegiada que le es atinente a todos los legisladores en la República Dominicana. Así es, señores. Y ahora tenemos que pasar al Ecuador. Señores, tenemos nuevo presidente por fin en Ecuador. Estamos hablando, se podría decir, del presidente más joven que tiene Latinoamérica, con apenas 35 años. Él es Daniel Noboa Asín, ganó las elecciones el pasado domingo. La primera vuelta fue el 20 de agosto, sorpresivamente quedó fue el segundo candidato más votado. En la segunda derrotó a la postulante del correísmo, Luisa González, con más del 52% de los votos. Él es hijo del ex candidato a la presidencia y empresario Álvaro Noboa Pontón. Es el empresario más rico y conocido que tiene Ecuador.
Según expertos, analistas políticos, pues su desempeño en el debate electoral probablemente influyó en el resultado de que él pueda, o más bien pudo, penetrar en la población de Ecuador, porque de todos los candidatos supuestamente fue el que mayor impactó por su claridad en sus respuestas y también en sus propuestas. También dijo de que en este sentido el debate marcó lo que fue la brújula de la elección de los ecuatorianos. Ustedes saben que el actual presidente Guillermo Lasso está acusado de malversación de fondo. La violencia también en Ecuador, ustedes saben que marcó lo que fueron las elecciones presidenciales con el asesinato del ex candidato también presidencial Fernando Villavicencio, quien fue baleado en el pasado mes de agosto durante un mitin. Este joven está enfocado en 2 puntos, en lo que es la violencia, que ahora mismo Ecuador es un escenario donde la violencia, señores, el narcotráfico y también la corrupción son 3 elementos que están muy arraigados en Ecuador. Y también otra de sus propuestas es el tema del empleo, de él llevar a cabo lo que es el mayor empleo para los ecuatorianos. Así es que a buena hora, ustedes saben que Nayib Bukele era el candidato presidencial más joven que tenía en este sentido Latinoamérica, pero ya vemos que hay otro. Y qué bueno, porque yo creo que es momento de que la política tenga esa revolución, y lo hemos visto, donde los jóvenes están participando cada vez más en la política, los jóvenes están preocupados en llevar propuestas, en trabajar a favor de la población dominicana, y yo creo también en el relevo generacional. Yo creo que la experiencia, claro, de aquellas personas más adultas, con más tiempo en la política, debe de ir acompañada también de aquellas figuras más jóvenes en este sentido. Así es que ojalá de verdad que aquí en República Dominicana podamos tener también, quién sabe, un candidato joven. Hay muchos que tienen cualidades, pero qué bueno, y a buena hora. Y también que se lleve a cabo el tema de los debates, que cada vez uno se da cuenta la importancia que tienen a la hora de que las personas puedan escoger a sus candidatos. Bueno, en buena hora felicitamos a Novoa. Sí, bueno, ya el presidente de aquí, ya incluso Luis Abinader, le emitió sus felicitaciones. Qué bien. Miren, señores, el plano nacional, cuando usted se pone a analizar la situación que está viviendo el pueblo dominicano en esta gestión del mal llamado cambio, usted tiene que vaticinar que a la salida de este gobierno el próximo año, este país, mucha gente va a tener que pasar por manos de muchos psicólogos para poder resarcir y volver a ser personas normales, con el trauma que le ha causado el PRM y Luis Abinader a este país en la quiebra de sectores económicos tradicionales del país. Ya en el día de ayer, productores de huevos, por la gran pérdida y falta de apoyo del gobierno frente al cierre de la frontera con Haití, ya se están declarando en quiebra total y han amenazado que van a sacrificar unos 3 millones de gallinas ponedoras, porque no resisten económicamente la pérdida de esta sobreproducción que se le vendía al mercado haitiano, quienes han dicho que por ese cierre de la frontera no van a comprar, porque están también amenazados por las bandas que están allí. Estamos hablando que en el sur, aún más dantesco, con el hambre que están pasando miles y miles de familias dominicanas, ayer aparecieron unas imágenes donde se han botado en un vertedero del sur toneladas de arroz, señores. Los propios comunitarios han presentado, no se sabe de dónde, en este gobierno, toneladas de arroz, que es el plato principal de la llamada bandera dominicana, arroz, habichuela y carne. Los habichueleros del sur gritando también para que el gobierno vaya en su auxilio. Este gobierno, señores, tiene al país de cabeza.
El trauma que le causa a la gente ir a un supermercado a comprar, el trauma que le causa ir al colmado o a cualquier mercadito para buscar precios mejores. Y sin embargo, este gobierno no ha respondido, señores, más quedándose callado. Combustibles altos, tarifa eléctrica alta. Y ahora, señores, yo me puse a reflexionar lo que ha pasado con los gobiernos del PRD desde Antonio Guzmán para acá, que hoy el PRD luce con una profilaxis porque Miguel Vargas se fajó y lo sacó a todos y otros se tuvieron que ir. Ustedes recuerdan, señores, para que ustedes vean cómo hay partidos que tienen una tradición de maltrato a un país. En la época de Antonio Guzmán, recuerdan cuando a Guzmán se le acusaba de una cantidad enorme de leche de su producción, la lanzó toda al río. Y por eso le decían un eslogan al presidente Antonio Guzmán Fernández: Guzmán impío tiró la leche al río. Y le contestaban ellos a Balaguer: ¿y qué le importa a Balaguer si esa leche no era de él? La botaron. Pero en el gobierno de Jorge Blanco se dio otro hecho parecido a este: la eliminación de millones de pollitos para que el mercado de la producción de pollo no subiera con el nivel que estaba. O sea, para que no hubiera una sobreproducción. Y el otro caso, señores, es en el gobierno de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, en el sector productor arrocero, se le acusó de haber quemado semilleros de arroz para parar la producción arrocera en el país. De ahí que yo entiendo que, siendo Luis Abinader un pupilo de Hipólito, hoy entonces él repite otro tema con ese vertedero de arroz que lo necesita el pueblo dominicano, que lo necesitan familias, que van a sacrificar 3 millones de gallinas ponedoras en su gobierno, porque eso es para provocar, seguir beneficiando a los importadores. ¡Qué criminal! ¡Qué insensible! ¡Qué falta de solidaridad con un pueblo que necesita el apoyo de un gobierno! Y sin embargo este gobierno le dé la espalda al pueblo dominicano. ¡Cuánto falta de humanismo! Falta de ser cristiano, falta de sentido de solidaridad es lo que tiene este gobierno. Un gobierno que ha traumado al pueblo dominicano, ha traumado a las clases sociales medias y bajas. Y tenemos hoy unos 800,000 desempleados en los cuales están los ninis, porque este gobierno, con esta espalda que le ha dado a los sectores de producción nacional, también está generando más desempleo. ¿Hasta cuándo, presidente Luis Abinader, usted va a seguir maltratando al pueblo dominicano? Bueno, señores, vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos les prometemos más contenido, pero de calidad, en este Matutino Su Mundo. Vámonos a la pausa. Gracias por seguir con nosotros en este Matutino Su Mundo. Ahora le vamos a presentar las noticias más relevantes. Iniciamos este bloque con Haití, ya que mantiene cerradas sus puertas fronterizas tras haber abierto este domingo para permitir la entrada de mercancías varadas en el mercado de Dajabón por el cierre de la frontera. Nuestro compañero Ernesto Trinidad trabajó la siguiente historia. El acceso a territorio dominicano fue bloqueado este lunes, cuando luego de varias horas este domingo las autoridades haitianas permitieron el ingreso de comerciantes de su país a la plaza comercial binacional de Dajabón. Los que ingresaron tomaron parte de las mercancías que tenían guardadas en suelo dominicano para llevársela a su tierra. Porque como quiera tenemos que vivir unidos, porque es una sola isla para dos países. O sea que tenemos que convivir. Esos haitianos que tienen su visa deben darlo cruzar, porque son dinero que ellos están pidiendo y hay que ser realistas.
El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, aseguró que las puertas del paso fronterizo permanecerán abiertas hasta que los ciudadanos del vecino país decidan reanudar las actividades comerciales. Van a permanecer abiertas las puertas de la frontera de este lado. Es una decisión que no es una decisión del alcalde, es una decisión del gobierno. Comerciantes haitianos no están cruzando a comprar supuestamente porque tienen miedo de que sus compatriotas les quiten las mercancías, como habría ocurrido la semana pasada, aseguraron detallistas dominicanos. Ernesto Trinidad, Noticias, Su Mundo. En tanto que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que el comercio fronterizo será reabierto en su totalidad en los próximos días, mientras otros congresistas entienden que no fue una decisión bien pensada del gobierno dominicano en cerrar la frontera. Nuestra compañera Esmirna Mateo conversó con ellos y nos trae los detalles. Así lo cree el presidente del Senado de la República, que el comercio volverá a tomar su flujo normal en unos días, sobre todo en el paso fronterizo de Dajabón. Estamos condenados a convivir con nuestros hermanos haitianos, ellos de aquel lado y nosotros de este lado, y esos conflictos en algún momento se les buscará una solución definitiva. Dionisio Restituyo, diputado del Frente Amplio, volvió a insistir que la decisión de cerrar la frontera no fue correcta. En esa misma línea va el congresista de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo. Nuestro pueblo, la República Dominicana, tiene las condiciones para convertirse en la potencia comercial del Caribe. Que hubo un mal manejo, el cierre total de la frontera iba a afectar al gobierno, al comercio dominicano, que tiene que ver con las ventas en la frontera. El congresista oficialista Ramón Ceballos reconoce el impacto en la economía de la frontera, pero es partidario del mantenimiento de la disposición. Nosotros no podemos arrodillarnos. No es verdad que estamos en condición, y este gobierno lo ha dicho varias veces, no vamos a ceder. Este domingo los haitianos abrieron sus puertas para que los comerciantes del vecino país cargaran con sus mercancías que tenían en sus puestos de ventas, y este lunes volvieron a cerrarlas. Esmirna Mateo, Noticias, Su Mundo. Ahora cambiamos de tema, ya que las enfermeras anunciaron que paralizarán sus labores este miércoles 18 de octubre por 15 horas en los centros hospitalarios del país en reclamo de viejas y nuevas reivindicaciones. El paro está fijado desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estas organizaciones se mantienen en sesión permanente, abierta al diálogo, como le informamos, y a la concertación. No está en nuestro pensamiento de hacer huelga, pero no nos deja otro camino. Las enfermeras exigen pensiones, seguro médico, reclasificación y nivelación salarial y nombramiento de más cuidadoras. Por otra parte, micro, pequeños y medianos empresarios dominicanos y de otros países de la región participaron en la tercera edición de BCIE Solidarios a la Microempresa 2023. Desde el banco estamos conscientes del rol que tiene este importante sector en el proceso de la activación económica de nuestra región. Por eso, impulsamos iniciativas que tengan un impacto en el desarrollo de los diferentes sectores. Indispensable, sin las instituciones que postulen a sus clientes no podemos tener premios. Y cuando el premio es más rico, cuando tiene mayor cantidad de participantes, cuando tiene una cobertura nacional, cuando traemos gente de cualquier parte del país a ser protagonista de esta historia. Una iniciativa impulsada por el Banco Centroamericano de Integración Económica a través de su Fundación de Apoyo Social y Solidarios. Ahora pasamos al plano educativo, porque INAVIA informó que República Dominicana se destaca como líder en la alimentación escolar en todo el Caribe, proporcionando alimentos nutritivos a más de 2 millones de beneficiarios. La institución destacó que aproximadamente el 53% de los estudiantes que reciben alimentación escolar en el Caribe se encuentran en República Dominicana. La data se desprende del informe El estado de la alimentación escolar en Latinoamérica y el Caribe. Por otra parte, el jurista Mario Furcal presentó una denuncia por supuesto desfalco en contra del presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández. Mediante algunas investigaciones por algunos sectores, fue determinado que esa inversión
oscilaba en algunos 150 o 200 mil pesos. Por otra razón, algunos cursos, talleres y diplomados impartidos por tratando de justificar dicha suma de dinero, pero no ha podido así justificar unas inversiones de algunos inmuebles en las zonas de Higüey valoradas en más de 19 millones de pesos. Furcal aseguró que el Colegio de Abogados es una entidad de naturaleza estrictamente gremial. Ahora vamos a ir a una breve pausa comercial. Hasta aquí nuestro segmento de las noticias más relevantes. Pero nuestro invitado ya está aquí con nosotros. Con él vamos a hablar del dengue y de otras enfermedades. Así es que no se muevan para que sepan de quién se trata. Gracias, amigas y amigos, por el privilegio de permanecer con nosotros. Ustedes que son los mejores, empiezan y continúan el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo. Televisión global, televisión comprometida desde la República Dominicana para el mundo. Y no olviden seguirnos en los canales 101 y en el 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick y en más de 70 sistemas de cable en las provincias del país. Para los Estados Unidos y todo el continente americano, para nuestros latinos y dominicanos, en el satélite UTEL y en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com. Aquí, desde la República Dominicana para el mundo, ustedes que son los mejores, permanecen con el mejor matutino Su Mundo, Multimedios Su Mundo, una realidad. José Tomás Paulino, ¿qué tenemos, hermano? Bien, aquí tenemos ya en nuestro estudio a nuestro invitado de este día, el doctor Carlos Félix Cuello, es epidemiólogo. Con él vamos a conversar de la salud de sentido general y sobre todo del dengue, que sigue en incremento los casos de dengue aquí en nuestro país y también de la influenza. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, bien. Estamos tranquilos viendo todo este escenario. Todo Marino. Doctor, nosotros habíamos dicho y en muchas ocasiones a la llegada del dengue, que ya se ha hecho endémico en la República Dominicana, que los dominicanos, los médicos dominicanos habían alcanzado un expertise muy fuerte en el manejo del dengue y al día de hoy como que hay un retroceso, porque hoy se está hablando de que hay una epidemia del dengue, que han muerto muchos niños y otras personas más mayores producto de esta patología del dengue, y las autoridades parece que están ocultando cifras. ¿Cuál es la realidad, doctor? Bueno, la realidad al día de hoy es que nosotros cursamos con una epidemia de dengue en República Dominicana, una situación que desde el principio ha sido tratado de ocultarlo por parte de las autoridades, lamentablemente. Usted sabe que el último caso de aumento significativo del dengue fue en el 2019. El dengue es una enfermedad que en República Dominicana tiene comportamiento de epidemia entre 2 y 4 años. Después se comporta de manera normal desde el punto de vista de la cantidad de datos, se lo llaman endemia, porque es como somos parte del trópico y del subtrópico en términos regional, pues entonces aquí hay presencia de dengue, pero leve desde el punto de vista de la cantidad de casos. En el 2019 se presentó una epidemia con casi 20.000 casos y ya hoy, desde el año pasado, nosotros tuvimos una epidemia de manera interesante que las autoridades también quisieron negarla, porque en el 2022 se reportaron apenas unos 4.000 y pico de casos, en el 21 y en el 22 alrededor de 9.000. Y nosotros estamos en estos momentos continuando la epidemia porque la situación de la COVID modificó el comportamiento epidemiológico de todas las enfermedades. Y entonces nosotros hoy estamos cursando hasta la semana 39 publicada en el boletín que ellos presentaron en términos físicos, aunque la rueda de prensa del miércoles dijeron que presentaron en el boletín 39 con unos 15.000 casos, pero que realmente eso no expresa la realidad. Nosotros tenemos en el país mucho más de 20.000 casos de lo que se pueden identificar, porque el país nada más, por la naturaleza del sistema de salud, que es un sistema de salud
vertical, no horizontal, no está sustentado en una estrategia de atención primaria en salud, que eso es lo que permite en una enfermedad como esta mantenerla controlada de manera eficiente, porque la estrategia de atención primaria lo que trabaja es para prevenir el 80% de cualquier tipo de patología en cualquier país. Y nosotros tenemos un sistema de salud vertical, curativo, no es preventivo, y una enfermedad como esta que se conoce su forma de comportarse, que las autoridades deberían actuar en principio con la medida preventiva, lo que hacen es como actúan los dominicanos comunes. Ya cuando el palo está dado, ya lo que actúan es encima del escenario. Ahora los hospitales están llenos, están abarrotados de esta enfermedad, las clínicas por iguales. Aquí hay a pesar de todo, aquí hay un subregistro muy grande, alrededor de un 35 y 40% de los casos. El sistema de vigilancia es débil, muy débil en República Dominicana. No existe una estructura sanitaria que tenga una política sanitaria dirigida a crear el personal de salud que vaya desde los que anteriormente se le llamaba los promotores sanitarios, que ustedes veían que eran esas personas que iban casa por casa, barrio por barrio, generando una política de fumigación, que ahorita podemos explicar sobre eso, y hacían un rastreo a nivel general. Pero eso lo hacían desde un principio de inicio del año, no cuando entra el periodo de lluvia por la misma naturaleza tropical del país, que ya es cuando este tipo de vectores, el mosquito, se dispara, aumentan, y entonces cuando la enfermedad entra en un periodo epidémico pasa lo que está pasando en República Dominicana, que estamos en una epidemia con mucha mortalidad. Lo que la autoridad informa no es lo que hay en República Dominicana. Doctor, usted dijo que el informe de las autoridades es de la semana 39, yo tenía entendido que vamos por la semana 40 y tanto. 42. 42. Y entonces hay un retraso, doctor, en el informe. Claro, claro que sí. Es un comportamiento natural por la deficiencia del sistema de vigilancia, porque se supone que semana que culmina, semana que se entrega el informe y debe de presentarse en términos públicos, porque eso es de interés nacional. La última que usted entra a la página de ellos de epidemiología es la 37. Ellos dieron la rueda de prensa el miércoles, que la dan todos los miércoles, y verbalmente dieron la 39, pero no está en el portal. O sea que desde el punto de vista oficial, lo que usted entra y ve es la 39. Pero desde el punto de vista de la OMS, ni siquiera está registrado las informaciones. Hay registrado 13 países, menos República Dominicana. Entonces, eso es parte del comportamiento sanitario que tiene el país, porque ahora están tratando de sacar el dengue del escenario nacional e introducir una famosa vacuna que anda por ahí difundiéndose, más las vacunas sobre la influenza. Como una forma, como hay una situación muy apretada con el dengue, ahora están tratando de desviar el problema con una vacuna, que eso se podría conversar ahorita si hay sobre esa situación. Y es penoso porque entonces la realidad trata de ocultarse, pero en medicina eso no es posible. Medicina es como el agua o como el polvo, que usted no hay forma que usted lo pare si no adopta la medida. Medicina es evidencia, y la evidencia es que los hospitales están abarrotados, las clínicas están abarrotadas, los muertos ustedes ven a nivel, incluso el que es de la capital y tiene familia en diferentes áreas sabe que le dicen murió fulanito de dengue, murió fulanito de dengue, o murió el hijo de fulanito de dengue, pero para las autoridades se quedan ahí y se estabilizan. Las autoridades tienen contabilizado solamente hasta la semana pasada, solamente 9 personas fallecidas por dengue, pero justamente en el fin de semana murió un jovencito en Brisas del Este con síntomas muy parecidos al dengue. Hay otros 3 también que fallecieron, me parece, en Santo Domingo del doctor, Oeste, precisamente. Entonces, si mueren con síntomas muy parecidos al dengue, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no le hacen, por ejemplo, una autopsia para determinar que murieron de dengue, y en caso de que no sea así, de que murieron? Porque también aquí hay un grave problema. El subregistro crea un grave problema de que no podemos tener estadísticas confiables en ningún caso. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico de que una persona murió por una causa determinada, entonces podemos aplicar políticas públicas en el futuro para reducir la mortalidad por ese tipo de patología o de situación en la salud. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Por qué hay tanta debilidad
en tener estadísticas confiables y actualizadas? Mira, aquí hay un problema. En países como nosotros, que le dicen de que países subdesarrollados, países bananeros, como le dicen algunos presidentes de esta zona, hay una situación que es muy lamentable. Las autoridades tienen un cuestionamiento de la capacidad de los médicos para diagnosticar el dengue. ¿Por qué tienen un cuestionamiento? Bueno, porque quienes diagnostican los dengue son los médicos en los centros de salud, público y privado. Cuando el médico diagnostica un dengue, porque utiliza alguna herramienta desde el punto de vista de laboratorio, desde el punto de vista clínico, para diagnosticar esta enfermedad del dengue. ¿Qué sucede en ese caso? Se diagnostica como dengue, entonces hay un comité de mortalidad a nivel hospitalario que ratifica la mortalidad de ese dengue. Pero eso tiene que llevarse a un sistema de vigilancia a nivel central, y entonces hay un equipo a nivel central que finalmente es quien va a estratificar quién fallece por dengue y quién no fallece por dengue, pero desde el punto de vista clínico. Pero ese equipo de arriba se supone que tiene los niveles iguales que el equipo que está a nivel de hospital, porque ¿cuál es la diferencia? Que usted está arriba, el hospital está abajo trabajando dengue. Y no es verdad que si yo diagnostico un dengue, me va a venir uno de arriba a decir que no, que eso no es dengue, a menos que usted no haga una necrosia que determine ya por una necrosia, no es dengue, es otro tipo de patología. Entonces, eso es preocupante, porque la mayoría de los casos que son diagnosticados por dengue a nivel de hospital y a nivel de clínica son desconocidos y dan otro diagnóstico a nivel central. Y eso es un elemento sumamente preocupante, porque hay dos cosas. O el médico no sabe diagnosticar dengue, y por tanto las autoridades tienen que trabajar para preparar el recurso humano que maneja el dengue, en un país donde el dengue es una patología normal, donde todo el mundo, el dengue para el médico debe ser una gripe para un neumólogo. Porque es endémico. Porque es común, entonces no es que no se diagnostica, ahí se diagnostica. Lo que pasa es que cuando hay una epidemia en un país, los gobiernos, una epidemia en un país significa que hay un fracaso de ese sistema. Entonces los gobiernos no quieren que se evidencie que hay un fracaso del sistema. Por tanto, cuando usted está haciendo la especialidad de la epidemiología, hay una área de la comunicación que le enseñan a los funcionarios y le dicen que usted tiene que manejar epidemia como brote. Porque el brote es un término técnico que lo utilizan para decir, no, son 2 o 3 casos que hay en una zona. Pero epidemia ya es un término llamativo que le dice a la población, hay que tener cuidado porque hay una epidemia. Y eso lo maneja desde el punto de vista de la formación académica cuando se está dando el caso. Y eso se está manejando en República Dominicana. Tienen tiempo diciendo que aquí no hay dengue, que aquí no hay epidemia, que aquí lo que hay los casos esperados, cuando todo el mundo sabe que no son ninguno caso esperado nada, porque usted no puede esperar casos esperados cuando los hospitales están abarrotados de esa patología. Por tanto, si usted no reconoce lo que hay, usted no va a adoptar políticas sanitarias para resolver el problema. Y el primer error que tiene la autoridad es negar los hechos, y la vida entonces le den la cara. Entonces tiene que recurrir entonces al momento de apagar fuego. ¿Apagar fuego qué? Ponerse a una política de fumigación en todos los lugares, en todas las áreas, que es incorrecto eso. Porque el dengue es una patología de aguas limpias, no es de cañada, ni de avenida. El dengue, el uso de estos insecticidas tiene que utilizarse específicamente en el área urbana, periférica, al área donde se genera la acumulación de agua limpia. Usted no puede fumigar a Guajimía, porque en Guajimía no hay mosquitos de dengue. En Guajimía hay mosquitos de otra patología. De malaria, por ejemplo. Pero no dengue. Usted se puede hacer eso para estar llantando públicamente, diciendo que está trabajando y está fumigando, pero eso ni resuelve, ni hay dengue. El dengue está en las periferias, porque es una enfermedad urbana y de aguas limpias, no es de agua sucia. Ok, doctor, una pregunta. Históricamente aquí hemos visto deficiencia en el manejo del dengue. Cuando digo históricamente, digo no tan solo esta gestión, aunque uno ha visto más el descuido, se podría decir, o tal vez la falta de conocimiento de las autoridades en este aspecto, pero por ejemplo, aquí siempre esperan cuando llega la temporada ciclónica, el tema de tomar las medidas, por ejemplo, de la fumigación, el tema de los anuncios, el tema de visitar los hogares. Yo creo que eso debería de ser durante todo un año, porque eso siempre lo vamos a tener aquí, y eso es parte de nosotros. Entonces me gustaría saber su opinión con relación a esto y lo que están haciendo las actuales autoridades, tanto el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud. Ese es el problema de República Dominicana, porque nosotros no tenemos un sistema de salud preventivo que debería trabajar desde el día 1, desde el punto de vista sanitario, no solo para el dengue, sino para toda la patología prevenible, con ese tipo de mecanismos. Si hubiese un sistema de salud
basado en una estrategia de atención primaria, pues el sistema de salud está a nivel comunitario. Entonces, en la comunidad hay un trabajo de integración a nivel de la familia, donde usted aplica una política de control real del vector a través de una educación sobre la disponibilidad del agua potable, cómo usted la maneja, cómo usted puede eliminar el vector del mosquito, todas las chatarras vinculadas a donde se cría este vector. Eso no se hace de manera continua, eso nomás se hace en campaña, o como hacen algunas ONG o algunos centros médicos, operativos médicos puntuales. Pero eso no resuelve el problema, eso crea una imagen pública de que se está haciendo algo, pero no se crea nada. Por eso cuando se da la epidemia, ya no se puede hacer más nada más que tratar de que no se mueran los pacientes, o tratar de que se mueran lo menos los pacientes, porque en el problema del dengue hay una situación, porque eso está vinculado a formación y educación. El dengue es una patología que en los primeros 6 días, lo primero es que el 95% del dengue se presenta sin síntomas, y cuando hay síntomas son leves. Pasan como una enfermedad febril, una enfermedad que presenta ¿Tú no crees que es gripe? Un dolor. No, gripe no, porque no tiene secreción. Lo que presenta es dolor de cabeza, un dolor de los ojos a nivel de la parte posterior, puede presentar dolor muscular, dolores articulares, o puede presentar una erupción, pero esa erupción se presenta ya cuando el dengue va en resolución, que no está complicado, que ese es el 95%. El problema del dengue está en un 5% de los casos, porque es los casos que se pueden agravar. Y es lo que hace que cuando se agravan, para usted sacarlo y que no fallezca el paciente, tiene que tener un buen equipo médico con capacidad médica y un centro de salud que tenga capacidad tecnológica instalada, cuidados intensivos, para en ese caso cuando llegue, que usted puede enfrentarlo. Porque los médicos están capacitados aquí, por ejemplo, en emergencia, para recibir a los pacientes y para ellos identificar, porque he visto denuncias anteriores de que aquí los médicos confunden a veces, o sea, los síntomas. Por ejemplo, el caso de la niña, y no estoy diciendo que fue eso, pero eso es devastador. El padre, que era urólogo, la niña tuvo muerte cerebral con apenas 13 años. Sí, porque el dengue, eso es una de las consecuencias de los efectos del dengue. El problema de nosotros es que el dengue se puede confundir con alguna enfermedad también viral, pero el médico tiene que tener la capacidad de diferenciarlo y los síntomas principales, porque hay personas que pueden cursar, por ejemplo, con un cuadro clínico que presente, por ejemplo, secreción nasal, que tenga dolor de cabeza, que tenga una temperatura, por ejemplo, de 38 grados. Si hay secreción nasal, es difícil que haya dengue. Ahora, como medicina 2x2 no son 4, usted tiene que pensar, cuando hay una epidemia, todo lo que pase en la cabeza de un médico, una epidemia, que usted se presente con una fiebre, con dolor de cabeza o muscular, hasta que se demuestre lo contrario, dengue. Y hay que manejarlo con esa característica. Apoyado entonces con algún material de laboratorio, de un hemograma, de laboratorio. Ojo, nosotros somos el coordinador del programa de control de infección de Robert Rick Cabral. Y un ojo a los médicos. El dengue, cuando entra a un cuadro clínico, a un centro de salud, tiene que tomársele un hemocultivo antes de las 72 horas de ese paciente esté en ese centro de salud. ¿Cómo un hemocultivo? Cultivar la sangre, cultivar. ¿Por qué? Porque el dengue se está también complicando con una infección intrahospitalaria. ¿Qué? Que está contribuyendo a aumentar la tasa de mortalidad. ¿Por qué hay muchos centros que no toman el hemocultivo? Por 2 razones. Una, porque no piensan en que se puede reinfectar el dengue. Si el dengue dura una semana y se reinfecta en un centro de salud, esa reinfección puede contribuir a complicar la enfermedad y entonces generar esta complicación, la mortalidad, no por el dengue como tal, sino por la reinfección producto a esa contaminación que el centro de salud lo desarrolló. ¿Cuáles son los centros que aquí pueden tener, que han presentado ese perfil? No. Hospitales, no. Toda la mortalidad por dengue que pase en un centro de ingreso más de 15 días, tú puedes estar segurito que tiene una infección intrahospitalaria, lo que le llamamos la IA agregada. Pues Roberrita, puede verse. Sí, tú puedes estar seguro en eso. ¿Por qué? Porque ahí van los casos de niños. Sí, todo, no solo Robert Reed, es que todos los centros de salud que un dengue se ingrese y pase más de 10 días ingresado, usted tiene que hacerle un cultivo de sangre porque tiene una infección bacteriana.
y esa infección bacteriana está contribuyendo a prolongar la estadía del paciente en el centro y está contribuyendo a la posibilidad de muerte porque ya no está vinculado ya al virus en términos de su etapa regresiva, sino a una infección bacteriana que está prolongando la enfermedad y está contribuyendo a producir lo que son las complicaciones del dengue, que son las extravasaciones del plasma, que son los shocks que se producen, que son los fallos multiorgánicos que se producen en el organismo como consecuencia de no solo del efecto del dengue, sino también de la infección que se está generando. Y ese caso se está dando porque nosotros lo estamos comprobando a nivel de la responsabilidad de control de infección que tenemos nosotros en el hospital. Y eso se está dando en cualquier hospital donde hay programa de control de infección. Porque si no hay programa de control de infección, eso va a pasar como que fue el dengue que lo mató. Y hay una complicación del dengue. Y yo llamo ojo a los médicos que están manejando dengue y a las autoridades que orienten a los médicos y a los centros de salud sobre la base de la coinfección vinculado al problema de la mortalidad del dengue. Doctor, estamos ahora mismo entonces frente a un Estado, a un gobierno que sus autoridades le mienten al país. ¿Usted cree que el tema de ocultar las informaciones estadísticas está vinculado a algo de politiquería del tema en un año preelectoral? Mira, porque se han denunciado incluso que se le ha bajado línea a personal de salud para que no den las informaciones. Mira, hay dos cosas de manera en el área de la salud, como yo decía ahorita. Aquí todos los gobiernos de República Dominicana en materia de salud, cuando hay una epidemia no quiere que le digan que tienen una epidemia. Y nosotros conocemos, nosotros ejercemos, imagínate tú, tenemos mucho tiempo en esto. Funcionarios de hospitales siempre han ocultado datos cuando hay epidemia, siempre, y de diferentes gobiernos, tanto como casos como mortalidad, porque eso cuestiona a nivel nacional e internacional el sistema de salud, y este no es la excepción. Incluso asumen una política de tal forma que sacan los casos y ponen otros para tratar de tumbar el caso, como se dice. Y es como está pasando ahora y ha pasado en otro momento. ¿Qué ha pasado ahora? Que del dengue casi no quiere ni que se hable. Del dengue no quiere ni que se hable, porque para ellos el dengue incluso está ya en solución. El problema que ahora quieren que se hable es de vacuna contra dengue y de vacuna de influenza. Cuando todo el mundo sabe que el problema no es vacuna de dengue ni vacuna de influenza, es el dengue que está acabando en República Dominicana y que está con una mortalidad que se está muy significativa y que los hospitales están llenos de dengue. Entonces nadie puede, ninguna autoridad, por más esfuerzos que hagan, van a imponer una narrativa en las parrillas informativas para que no se presenten los casos de dengue, porque esa es la realidad. Ahora es cierto que las informaciones sobre el dengue no están fluyendo como fluían en los momentos cuando el dengue estaba a mitad del caso que tenemos ahora. Entonces es verdad que están sacando las informaciones. Es más, antes era primera plana el problema del dengue. Ahora lo ponen en el centro, lo ponen en la parte de atrás para que no tenga el impacto que tiene lamentablemente esa enfermedad. O sea, no, las autoridades no quieren admitir el tema de la existencia de una epidemia de dengue en la República Dominicana, usted ha dicho. Y también, doctor, la mayoría de los hospitales se manejan con el criterio de evitar a todo costo, por ejemplo, no registrar cifras negativas, por ejemplo, no registrar decesos. Entonces eso también es otro problema aquí para tener estadísticas confiables de cuántas personas murieron en cada hospital, por qué murieron, cuál fue la situación clínica, epidemiológica en la que murieron. Entonces ese es un gravísimo problema persistente, recurrente aquí en la República Dominicana, y cuando no tenemos estadísticas confiables tampoco tenemos la posibilidad de aplicar políticas públicas coherentes y consecuentes con la realidad epidemiológica que vivimos. ¿Por qué hay tanta dejadez con el tema de definir las verdaderas estadísticas, de admitir los casos, por ejemplo, no solamente del dengue, sino de muchísimas enfermedades? Como política. Bueno, porque yo, como te decía ahorita, este es un país que tiene un desarrollo que dicen de nivel medio, este es un país del área que somos países dependientes, países atrasados. Eso genera una visión y una mentalidad errónea, porque cuando usted tiene un país que no tiene registro de manera objetiva
al día, instantánea, de los problemas de cualquier naturaleza de su país. Pues usted tiene un déficit para usted presentar datos y usted no puede alterar datos, y en medicina menos, ni en ningún área usted puede alterar los datos. Y en República Dominicana hay los funcionarios, en este caso en el área de la salud, tienen una política de entender que si reflejan los casos reales para muchos proyectos nacionales e internacionales, porque no, hay una cosa, este país en el área general se mantiene con financiamiento y donaciones de proyectos internacionales, y el área de la salud es una de ellas. Incluso aquí el área de la salud sobrevive por muchos proyectos que se entregan y programan a nivel internacional, se le facilita a República Dominicana, y eso tiene que ser sobre la base de una data, de una estadística que tiene que estar por ahí para poder justificarla. Si usted no justifica eso en función de una estadística, usted le tumban el programa, y en esa cosa se da en República Dominicana. Entonces, en el caso de la medicina es penoso, porque aquí se trata, cuando usted deja de dar datos, los datos de República Dominicana es difícil que se utilicen a nivel internacional para tomarlo como referencia. República Dominicana no se usa data como referencia científica porque hay debilidad en el sistema de vigilancia. Y eso lo conocen todo el mundo en República Dominicana. Aquí hay autoridades incluso, aquí hay autoridades de centros de salud donde no pueden pasar, lamentablemente alguno de ellos incluso murió, donde no podían pasar, que se reportara que había más en el área de medicina, más de un 4 o un 3% de mortalidad infantil. Tenía que bajarse, porque eso era parte de una política que había, que la mortalidad infantil tenía que bajarse porque estaba demasiado escandalosa a nivel internacional. Y en ese centro de salud, el director del área de estadística, cuando reportaba la cantidad de muertes, decía, no puede publicarse eso, tiene que publicarse otra estadística. Doctor. Y le entregaban el dato al director, dice, miren su dato, esos son los datos que hay. Usted lo publica, yo no lo publico. Doctor, yo tengo una inquietud que se la voy a hacer luego de la pausa. Yo necesito saber cuál es ese centro médico, doctor. Vamos a la pausa. Bueno, doctor, vamos a la pausa. Cuando retornemos usted me tiene que aclarar eso. Vamos a la pausa. Estamos en nuestra segunda hora en este matutino Su Mundo. Son las 8:09 de la mañana aquí en la República Dominicana, pero tenemos ahí unas imágenes espléndidas, hermosísimas de Ginebra, Suiza. Esta imagen que vemos ahora representa la idea de la paz y la libertad en todo el mundo como una ciudad global situada en el famoso lago Le Mans con una superficie de 38 kilómetros cuadrados. Ginebra es un centro de diplomacia y sede de 250 organizaciones internacionales, todas ellas con sede allá en Ginebra, incluidas las sedes de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Red Cruz. Ahí tenemos esas hermosísimas imágenes que compartimos con todos ustedes. Son algo más de las 2 de la tarde en Ginebra, Suiza. Igualito aquí, ahí a Puerto Sanssouci, de esa paz, igualito, ¿verdad? Qué limpio, qué limpio, igualito, fuerte, organizado. Igualito, al de aquí a Puerto Sanssouci. Bueno, pero nada, doctor. Yo le dejé 2 preguntas en el aire, como dice la canción. La primera, me gustaría saber, doctor, ¿cuál es ese centro médico donde usted dice que hubo ese aumento de muertes de niños y que no fueron registrados? Y la otra pregunta, más bien, me gustaría saber también su posición con relación a los niños que fueron encontrados o muertos en el cementerio Cristo Salvador. Me parece que en Santo Domingo Este, 6 niños que no fueron sepultados y sus cadáveres estaban también expuestos allí, que eso también muestra una debilidad en el sistema sanitario. Bien, la primera pregunta... ¿De no es exclusiva, doctor? No, ya. Antes del aire yo le informé cuál era. Esa me la ojo de manera pública. Y la segunda, vinculada a la mortalidad de los neonatos, de los recién nacidos. Eso refleja un hecho muy penoso porque te da una idea incluso de la naturaleza, de la capacidad resolutiva que tiene el sistema de salud nuestro. En cualquier país donde existiese un sistema de salud eficiente, eficaz, desde el punto de vista humano y tecnológico, yo estoy convencido que varios de los que ahí se presentaron de fallecidos no hubiesen fallecido, porque el nivel de la edad gestacional era alto, 38, 40 semanas, 36 semanas, o sea, son edad gestacional que salvo que no tuviesen elementos de malformaciones genéticas que no eran compatibles con la vida,
en un sistema de salud con esa capacidad pudieran algunos de ellos haber sobrevivido. Lo otro refleja el elemento del desorden desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la vigilancia, desde el punto de vista del control hospitalario que hay en República Dominicana, y además te refleja el desorden del sistema a tal punto que en el país no existe un protocolo como sector de salud que diga cómo deben de comportarse el seguimiento a una mortalidad neonatal desde cualquier centro de salud público y privado. Sí. Aquí lo que hace es que cada centro de salud, las autoridades lo manejan de manera individual particular, como que eso no responde a un sistema de salud, y eso ni siquiera incluso debe de decirse ni informarse, porque te da una idea a ti de que aquí todo el mundo anda a la brigandina, todo el mundo. No, yo me imagino que no es la primera vez que pasa eso, en dado caso. No, eso no es un hecho aislado, todo el mundo sabe. Y esos niños murieron por funda, se lo llevaron en una funda. Y esos niños fallecieron por una sola condición. ¿Por cuál? Porque son pobres. Ay, doctor, no me digas. Sí, porque ni clase media alta, ni rico se presentan espectáculos como eso, la mitad de esos niños han sido porque pobres. Pero no han dicho el porqué también de las causas. Que yo sepa hasta ahora no han dicho. Pero no van a decir por qué, porque para decirlo había que haberle hecho necrosis a todos esos niños. No pueden decir por qué. Y después porque eso es un escándalo, no solo nacional, es un escándalo internacional, porque eso... La UNICEF. No, y cualquier los organismos vinculados al área de salud, de preocupación de la niñez, donde reflejan ese tipo de imagen, te da la idea a ti en qué tipo de país está y qué tipo de sistema tenemos República Dominicana de salud. Doctor, esto es penoso. Pero a mí me preocupa grandemente, legalmente, ¿cuáles debieran ser las acciones legales donde un Estado y sus autoridades son capaces de ocultar esta situación? Porque yo considero eso como una acción criminal del Estado. Y usted decía, si así fue que yo entendí, usted se recuerda en el caso de los Minas, eso ya pasó, pero ahí murieron decenas de niños por bacterias del lugar. Y aquí yo recuerdo que un gobierno pasado, por unos cuantos niños que murieron, ahí se llevaron de paro al ministro de Salud. Y ahora uno entiende que estamos en un retroceso porque aquí no hay un régimen de consecuencia ante esta actitud criminal de este gobierno. Porque hay que decirlo así, porque el presidente de la República es el jefe del Estado. Y si él sabe que aquí se están ocultando cifras, estadísticas, para allantar al país en un mareo aéreo, debiera tener una consecuencia, doctor, jurídica. Bueno, el problema es que el presidente de la República tiene un equipo de salud, que es quien lo orienta, lo asesora y traza los lineamientos de cómo debe dirigirse el problema sanitario de la República Dominicana, porque el presidente no es médico, no está vinculado a la salud, y por tanto él cree en su equipo de salud y sus asesores que tiene en materia sanitaria. Lamentablemente el área de la salud del presidente es un área muy débil, y déjeme decirte lo siguiente: el área de la salud de este gobierno no va a hacer más de lo que ha hecho. Ay, Dios mío. Porque es que es consecuente con un modelo de salud y con un sistema de salud que lo han seguido todos los gobiernos, porque no solo este. Todos los gobiernos han seguido en República Dominicana un sistema de salud privado, neoliberal, que tiende a no proteger la parte pública de salud. Por eso ustedes ven que a los hospitales el presupuesto que le dan es igualito que si tú le dieras un presupuesto a cualquier ama de casa en términos figurados. Pues, ¿cómo es posible que tú a un hospital como Robert Rick Cabral le des 7 millones de pesos mensuales? Es para ¿qué salud se va a hacer ahí? Que es un hospital de referencia nacional. El único nacional. Eso es lo que es un hospital de referencia nacional. Y donde llegan centralmente recibe todos los niños a nivel nacional hay que ver. Porque ¿cuál es el problema? Es que la salud del país la han privatizado. La salud del país funciona porque cobran a través de los famosos ARS todos los servicios que se brindan. Pero el sistema de salud dominicano ya público no existe. El sistema de salud del país es privatizado.
Y entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Que tienden a que los hospitales complementen sus necesidades de funcionamiento con los cobros a través de la ARS, porque el gobierno ya no asume el compromiso de suministrar todos los recursos económicos, técnicos, humanos que necesita la salud República Dominicana, porque tenemos una ley 8701, 4201, ¿qué es lo que es eso? Privado. ¿Dónde hay privilegio en el país del sistema de salud? El sector privado. Doctor, entonces, yo escuché bien, doctor. Yo quiero que usted me repita esa cifra. Usted me dice que un hospital de la dimensión de Henrique Cabral está recibiendo unos 7 millones de pesos mensuales. Claro. En un gobierno que está gastando 8.000 millones nada más para venderse frente a la prensa y al periodismo. No me diga eso, doctor. Óyete lo que te estoy diciendo. Antes de llegar Mario Lama, recibía 4.5 millones de pesos. Como quiera. Ahora Mario Lama se lo llevó a 7 puntos y pico millones de pesos. Ay, Dios mío. Esa es la realidad histórica de Robert Henrique Cabral, que se supone... Para no decir otra palabra, doctor, esto está... tenemos problemas. No, pero eso se conoce. Por eso es la lucha de los médicos en términos del problema de salud de este país. Aquí... Porque son niños pobres, doctor, es por eso. Eso es lo que a mí más me duele. Y me es duele mucho. Esa es la realidad. La niñez aquí dominicana, lamentablemente, no tiene un respaldo por parte del Estado. O sea, niños aquí se mueren, niños pobres, y no importa. Es una cifra más. Es que ningún funcionario va a Robert Reed. Los hijos de los funcionarios no van a Robert Reed. Los hijos de los diputados no van a Robert Reed. Los hijos de los senadores, los hijos del banco del director del Banco Central no van a Robert Reed. ¿Y usted sabe cuándo vamos a confiar en el sistema educativo y de salud? Cuando los hijos de los funcionarios vayan al hospital, vayan a la escuela pública, en este caso Robert Reed, ahí uno va a confiar en el sistema y vamos a tener un sistema de calidad que tampoco ellos tienen que ir a Miami a poder chequear. Ellos tienen su sistema de salud resuelto con seguro internacional cubierto de todo. Entonces, esa es la realidad de la República Dominicana. Tenemos un sistema que está basado no en la atención para resolver los problemas a la población dominicana, sino la incursión para resolver los problemas a un sector de la población dominicana. Por eso tú ves que los hospitales se están abarrotados, que no tienen capacidad resolutiva, que cuando viene una epidemia, ustedes lo ven ya, que para brindar el servicio es lamentable porque esa es la naturaleza del sistema que tenemos y eso nada más tiene una sola solución. Nosotros tenemos 22 años con un modelo de salud y un sistema de salud que lo privatizaron. Y todavía estamos esperando el proyecto de ley que está descansando en el Senado para que los diputados y los senadores lo puedan aprobar, el tema de la seguridad social también. Otro. No, pues ellos tienen su seguridad social, todos se pensionan con eso. Su seguridad social lo tienen ellos. No le importa la seguridad de los trabajadores, ellos tienen la de ellos. No le importa el seguro, ellos tienen la de ellos. Tienen sus pensiones diferentes a todos los trabajadores. De manera que esto, lo que está sucediendo en la República Dominicana, es el producto a ese modelo. Por eso, no ha de extrañar el comportamiento, el que aparezcan así de manera pública por impacto. Porque en el caso de los 6 niños, o los 9 que se informa, es poco impacto ya público que se da. Pero aquí, incluso había niños que para usted lo dejaban en los hospitales, pedía una caja de arenque para hacerle una cajita. Ay, Dios mío, pero eso es inhumano, eso viola la dignidad de ese neonato. No es raro, aquí habían niños que lo dejaban en los centros de salud, en los hospitales, y para enterrarlo había que buscarle, pedir lo que se llamaba una caja de arenque, se le preparaba su cajita para llevarlo a un cementerio. Eso es indignante, doctor. Esa es la realidad, esa indignación. Y del Estado. Pero eso no es una realidad aislada, eso es un comportamiento que hay. Lo que pasa es que eso se manifiesta más en la capital porque es el centro del país, que cualquier cosa brota. Pero a nivel interior también se presentan también todos esos tipos de casos. Doctor, pero entonces yo me imagino que en ese caso aquí entonces están mandando a cementerios neonatos que mueren sin registrarlo ni siquiera en el sistema, como que nunca existieron. Aquí hay un problema con la data. Si ustedes se van al registro civil y buscan la data, por ejemplo, de defunciones, ustedes verán que es totalmente diferente a la que presenta Salud Pública. ¿Cómo? Claro, pero con la COVID se presenta un lío. Sí, con la Junta Central Electoral. Que ellos dijeron aquí que iban 4.000 y pico de casos y la Junta dijo, no, van 8.000 y pico. Y después se pusieron a decir, no,
quien hace eso son los alcaldes y no tienen capacidad. Esa es la realidad, porque es una defunción. Entonces, eso es penoso, porque esa es la realidad que hay, esa es la realidad que tenemos nosotros en República Dominicana. Y pase lo que pase, es un problema del sistema. Por eso yo dije, ninguna de estas autoridades que pasen por ahí van a resolver el problema de salud, porque ellos van a trabajar en base a un modelo, en un esquema de sistema, en una plataforma que tienen, que no la pueden cambiar ni la pueden transformar. ¿Por qué no la pueden cambiar y transformar? Porque, por ejemplo, Mario Lama, que me ha sorprendido mucho su desenvolvimiento, Mario Lama siempre creaba posición en la pasada gestión, criticaba lo que se estaba haciendo. Yo supongo que él venía con un plan, con un proyecto, con algo que venga desde el Estado, que cambie, revolucione todo lo que tiene que ver con el sistema de los hospitales. Es que Mario Lama no puede modificar el sistema de salud. ¿Y por qué? Porque el sistema de salud... O una propuesta. No, el sistema de salud de República Dominicana lo impusieron unos organismos internacionales. Y partieron de la decisión de imposición de los intereses norteamericanos y europeos. ¿Cómo? El modelo de salud dominicano lo impusieron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, con la política de privatizar todo el sistema de salud y despojar al Estado de su capacidad resolutiva desde el punto de vista de todo tipo de servicios. El de salud fue uno de ellos. El modelo de aquí es una copia de República Dominicana, hasta en las palabras y todo, del Colombia, del de Chile, ajustado. La ley 100, que es la ley de seguridad y de salud de Colombia, si tú la lees, y aquí tienen hasta la misma categoría del servicio, de lo contributivo, tienen la misma. Nosotros hicimos alguna modificación. Entonces, cualquiera que pase por ahí y asume ese modelo no va a ser más que lo que está haciendo la AMA, que lo que estaban haciendo los otros, porque está identificado con eso. Y si se hacen diferente, lo sacan automáticamente. Pero entonces, ¿por qué esos organismos internacionales quieren privatizar la salud? ¿Por qué? Porque tienen una visión política global, de estructura, de conducción de la sociedad, del modelo de sociedad. Esos organismos internacionales es como el problema de la vacuna. ¿Cuáles fueron los primeros países que desarrollaron vacunas en el mundo? Estados Unidos y China. No, el primer país que desarrolló una vacuna en el mundo fueron los rusos, la Sputnik, que la registraron el 20 de agosto del 2020, 20 del 2020, en Sputnik, la primera, con una eficacia y efectividad por encima del 95%. Después surgió la Pfizer, por debajo de la rusa. Todavía hasta el día de hoy la OMS no ha reconocido rusa. No. Y la Pfizer inmediatamente la reconocieron, porque era norteamericana. Y después, ¿cuál fue el país del mundo que registró una vacuna en el mundo? ¿Cuál fue el otro? Cuba también. Los cubanos. Los cubanos. Muy efectiva, por cierto. Trabajaron 5, desarrollaron 3 del mundo. Nada más hay como 6 países en el mundo que elaboraron vacunas. Y uno de ellos fueron los cubanos. Todavía no reconocen su vacuna los cubanos. Y tiene más efectividad. Controlaron hasta la COVID en Cuba. Sí. Entonces, los intereses políticos, económicos mundiales son los que en paisitos como este lo controlan y lo manejan. Y hasta que el modelo no cambie, nosotros vamos a seguir con el sistema de salud, con las empresas, que no hay una que sea del Estado. ¿Usted conoce una empresa ya del Estado? No. Eso es una política. Bueno, doctor, Carlos Félix, ahora gracias. yo entiendo, Lorena, por qué le dio este gobierno más de 1.000 millones a la clínica privada. Bueno, no, yo me voy aquí. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que queda todavía como esa hambre de uno seguir preguntándole a usted, y sobre todo con esas declaraciones que usted acaba de dar, varias, que realmente uno se pone la mano en la cabeza y trae dolor de lo que está pasando aquí con nuestro sistema de salud. Es penoso. Eso de los niños me tiene destrozada. Pero doctor, gracias. Y ustedes, amigos, no se muevan. Vamos a una breve pausa comercial. Retornamos en breve con más contenido. Seguimos aquí en su matutino Su Mundo con este contenido interesante, un contenido variado pensando en todos ustedes. Tenemos una entrevista vía Zoom con el señor Danilo Eduardo Villarroel. Él está actualmente en Ecuador, es un periodista de mucho prestigio y con él vamos a conversar acerca del resultado de estas elecciones que llevaron al poder al presidente más joven, Eduardo Noboa. El presidente tiene 35 años y logró la presidencia de la República en su primer intento, cosa que no pudo hacer su padre Alberto Noboa en 5 oportunidades que fue candidato a la presidencia de Ecuador. Bienvenido, señor Danilo. Buenos días. ¿Cómo se siente?
Un gusto saludarle, José, y a todos los amigos precisamente allá en República Dominicana. Bueno, un poco ya más aliviado de las coberturas periodísticas de este fin de semana, pero bastante satisfecho obviamente porque el país ha logrado llegar a una democracia y ha resuelto en sí ya el futuro político que le sucederá en el próximo año y medio para el Ecuador. ¿Qué pasó con el correísmo que aparentemente se veía que podía ganar? ¿Cuál es la sorpresa? Y si a este muchacho se le puede considerar como un outsider. A ver, el tema del correísmo es algo muy complicado en este país, especialmente por cuanto durante 14 años prácticamente se tuvo la presencia del líder nato, Rafael Correa Delgado, llevando adelante los procesos de gobernanza en el Ecuador, ¿no? Pero lamentablemente hubo un decaimiento y también una presencia, digamos, no muy grata de problemas de corrupción que iban desde temas de compras de medicina hasta obras mal hechas, situaciones que realmente encarnaron en la población y lógicamente también grandes negociados. Ustedes recordarán el famoso negociado con la empresa petrolera Odebrecht, que llevó a la cárcel al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, que tiene a 14 exministros del Correato en otros países y que tiene al propio presidente o expresidente de la República, Rafael Correa, aislado, prófugo de la justicia allá en Bélgica. Lógicamente remontar eso es muy difícil, pero el Correato ha demostrado en estas elecciones que tiene el voto duro, que tiene adherentes, que tiene simpatizantes que son férreamente, directamente aliados hacia esta corriente política, pero llegan a un techo. Es decir, llegan al 30-35% y de pronto a una segunda vuelta con alianzas han subido casi 10 puntos más, pero eso no les da como para poder llegar a un proceso ya de elección presidencial. ¿Qué ha pasado con Daniel Noboa? Bueno, Daniel Noboa experimenta su primera actividad política como asambleísta, en otros países lo conocen como diputados, representante al Parlamento desde la provincia de Santa Elena, apenas hace año y medio, casi 2 años, y específicamente él ha dado a conocer su necesidad, su participación en la política, justamente porque su padre, Álvaro Noboa, por 5 ocasiones, 5 periodos, casi 20 años ha estado haciendo política, intentando llegar a Carondelet. ¿Qué ha pasado? Bueno, la gente recuerda mucho al empresario Álvaro Noboa, de paso que es el empresario más próspero de este país, dueño de Bananera Noboa y algunas casi 200 empresas adicionales. Recuerda mucho la imagen de su padre intentando llegar a la presidencia y como uno de los más también férreos críticos del Correato. Su hijo hoy en una primera instancia, digamos en una primera posibilidad que tiene de participar en las elecciones, llega nuevo, joven, se lo ve visionario, ha hecho una gran presentación en los debates públicos que se tuvo acá por orden del Consejo Nacional Electoral, se ha mostrado sereno y eso parece que le ha encarnado en la población justamente que tuvo la posibilidad de ver una nueva camada de políticos, una nueva presencia de políticos, muy joven realmente, 35 años apenas, en noviembre va a cumplir 36. Y esto obviamente creo que pesó muchísimo al momento de analizar la participación de un joven político que obviamente es un empresario también, tiene muchas actividades como ingeniero comercial y frente a un partido político que, insistimos, tiene todos estos antecedentes de corruptelas, de denuncias que inclusive fueron motivo de un libro llamado Arroz Verde, escrito por el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado justamente el 9 de agosto, precisamente por las denuncias que hizo en contra del gobierno de Rafael Correa. Así es, Danilo, tú sabes que estas elecciones presidenciales de Ecuador se
han visto lamentablemente salpicadas con el asesinato de Fernando Villavicencio por el tema de corrupción, narcotráfico, entre otros temas que incluso el actual presidente, este joven de apenas 35 años, también dentro de su discurso habla de la corrupción y habla de lo que es la delincuencia. Me gustaría saber, hablar de esto. Un año electoral salpicado por el tema del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y también esto tiene también otro elemento, estas elecciones, y es que Lasso decretó la muerte cruzada, una cláusula constitucional con la que se disuelve la Asamblea Nacional para convocar elecciones y así renovar los poderes legislativos y ejecutivos, sobre todo porque Lasso está siendo señalado por corrupción en este aspecto. Se tuvo que retirar. Claro que sí. Bueno, yo quisiera saludarle en esta mañana precisamente y indicar que estas elecciones fueron totalmente atípicas. Exacto. Nunca el país, desde que volvió a su vida democrática, republicana en 1978, específicamente se tuvo que aplicar este procedimiento o de pronto disolver el Congreso Nacional. En muy pocos países ocurre eso, porque realmente en la Constitución ecuatoriana existe esta cláusula en la cual si usted disuelve el Parlamento también se va el presidente de la República, por eso se le denomina la muerte cruzada. Y claro, no quedó otra opción para el presidente Lasso en vista de que en la Asamblea no le dieron paso a proyectos reformatorios de ley, a proyectos de iniciativas económicas, a reactivación económica del Ecuador, a proyectos de inversión pública, a proyectos de inversión de empresas extranjeras. Simplemente la mayoría de la Asamblea, que estuvo obviamente liderada por el expresidente Correa, le dijo no le dio paso y llegamos a un extremo en que específicamente el país no podía seguir solventando económicamente todos los gastos y las deudas que obviamente un Estado demanda. Por eso estas elecciones anticipadas son muy atípicas, además históricas. Insistimos una vez más por el condicionamiento de que es la primera vez que un presidente disuelve el Parlamento y él también se va a la casa, ¿no? Segundo, obviamente, el tema del asesinato de Fernando Villavicencio marcó un antes y un después de este proceso electoral. Fernando entró como uno de los candidatos realmente más opcionados de poder llegar a Carondelet, a la presidencia, toda vez que fue quien durante el correato, durante los 14 años, denunció temas de corrupción. Una refinería del Pacífico que costó $1.500 millones y que está apenas terraplenado un espacio y que nunca fue construida, pero se invirtieron estos ingentes recursos. Luego negociados como el de Odebrecht, que realmente causó conmoción y fue gracias a un periodista que pudo investigar todos estos temas y publicarlos, que efectivamente se dio con este entramado político, narcopolítico, inclusive a ratos, porque realmente se llevaron adelante procesos bastante serios de investigación, ¿verdad? Y fue Fernando Villavicencio quien pateó el tablero político, digamos, con este término, y realmente puso contra las redes al correato. Hay serios indicios y todo el país suele expresar esta frase, no tengo pruebas pero tampoco dudas. Es decir, Fernando les estorbaba desde hace mucho tiempo por sus publicaciones, por ser un periodista frontal, por todo lo que él conocía, la información que manejaba de altísimo nivel y de primera fuente, y fue esta información que le sirvió a la Fiscalía General del Estado para poder seguir procesos justamente investigativos en contra del expresidente Rafael Correa y su círculo cercano. Insistimos, 14 ministros, 14 funcionarios cercanos a él están fuera del país, un ex vicepresidente estuvo sentenciado, ahora está con libertad condicional, el mismo Rafael Correa se encuentra prófugo de la justicia, asilado en Bélgica, y varios de los funcionarios de ellos han sido también, digamos que sentenciados, y ya la justicia los ha obligado precisamente a pagar con cárcel y la devolución de recursos que hasta ahora tampoco se los ve. Es este el escenario en el cual Daniel Noboa empieza como que a despertar el interés de la población al verlo joven, al verlo próspero, empresario, obviamente con un pasado político intacto, es decir, llega como que
Luego de Fernando Villavicencio, luego de su asesinato, el país volcó la mirada a gente nueva, a gente joven, y precisamente cayó esta parte en Daniel Noboa, ¿no? Los ojos se voltearon hacia el candidato más joven que tiene que tenía este momento el país. Y creo que sopesó, insisto, todos estos temas, ¿no? La confianza del Ecuador está puesta específicamente en que él como empresario pudiera traer inversión extranjera, pudiera recuperar un poco el tema de otorgar trabajo a la población, de eliminar estos procesos de delincuencia que existen en el país, y que obviamente a través de la generación de fuentes de empleo se pueda evitar que los jóvenes puedan llegar a las calles y que obviamente empiecen a delinquir, porque no hay fuentes de trabajo en el país hoy por hoy. Son condiciones realmente críticas. Daniel Noboa también ha insistido en que respetara mucho la libertad de expresión, algo que recuerden ustedes en el estado de Correa se nos montó una ley de comunicación, se persiguieron a medios de comunicación, se cerraron medios de comunicación, se persiguieron a periodistas, particularmente yo fui también uno de aquellos, ¿no? Y desde que yo asumí la Federación de Periodistas, la presidencia nacional también, desde el 2021 a 2023, hemos un poco reconstituido la confianza de la prensa en sus gremios, en la posibilidad que tenemos los periodistas de ejercer una libertad de expresión acorde con lo que un Estado necesita. Son estos los condicionamientos, este es un poco el mapeo que les puedo entregar del país. Recuerden que Ecuador tiene 24 provincias. En otros países le conocen como distritos. Acá son 24 provincias, tanto en la costa. Recuerden que nosotros tenemos una región costa, en la sierra, que esto está ya sobre los 2.000 hasta los 3.500 metros de altura, en el oriente ecuatoriano, que obviamente ya está nuevamente casi a nivel también del mar, y en la región insular en Galápagos. Y de estas 24 provincias, Daniel Noboa gana en 17, y la candidata del Correato gana en 8 provincias. Claro, entre las 8 provincias están de la región costa, en donde ellos siempre han tenido su bastión, pero prácticamente Daniel Noboa en todas las provincias de la sierra, en 3 provincias del oriente, en una provincia de la costa y en la región insular, en Galápagos, en este paraíso natural del mundo, pues obtiene el triunfo. Esto significa que prácticamente va a tener un esfuerzo doble, primero por generar empleo, luego por combatir la corrupción, luego por generar una seguridad realmente y altamente necesaria al momento. Hay matanzas carcelarias, hay problemas internos de narcotráfico, hay narcogenerales que han sido denunciados en el Ecuador y que hoy están dados la baja, pero todavía hay secuelas de grupos narcotraficantes que realmente están causando zozobra en el Ecuador y que obviamente están también saliendo a las calles a hacer detonaciones de bombas, amenazas y por supuesto un tema de sicariato. Es decir, las condiciones en el país no son las de apenas hace 5 o 6 años. Hoy ha recrudecido el tema de la inseguridad y son estos los temas que realmente el nuevo presidente va a tener que afrontar en sus casi año y medio que va a tener de gestión, porque eso es lo que efectivamente le da el proceso de cumplir el periodo para el cual el presidente Lasso estuvo destinado, pero no lo pudo cumplir precisamente por los condicionamientos que les acabo de poner en contexto. Señor Danilo, Daniel Noboa gana la presidencia con un 52% de los votos válidos emitidos, pero la oposición alcanzó un 48% de estos votos. Eso dibuja, eso plantea un Ecuador totalmente dividido, totalmente polarizado entre el partido de Daniel Noboa, que ganó la presidencia de la República, y los correístas, ¿verdad?, que ganaron el 48% de los votos. Esto de alguna manera plantea la necesidad de llegar a acuerdos para garantizar la gobernanza en Ecuador, tomando en consideración, por ejemplo, que él va a tener que gobernar con un parlamento que no le es afín, con un parlamento que es mayoritariamente opositor. No pudo gobernar Guillermo Lasso, pese a que tenía un parlamento a su favor. Este no sería un escollo para que Daniel Noboa ponga en marcha todo ese plan y proyecto de reformas que él ha planteado, sobre todo la reforma impositiva, la reforma de los tributos. Podría ser, pero
Recuerden ustedes que también el proceso de negociación al inicio, el presidente Lasso, con su entonces ministro de gobierno, justamente, pudo llegar a una asamblea mayoritaria en el país y se pudo empezar a aprobar leyes. Lamentablemente en el proceso obviamente se fueron decayendo algunos de los asambleístas, digamos que traicionaron a su propia ideología y luego fueron cayendo en los tentáculos justamente de poder un poco negociar sus votos y pasarse a la oposición. Daniel Noboa en este momento entra con una asamblea, con una mayoría, con un bloque de mayoría correísta, ¿no? Con un bloque de mayoría correísta. Pero obviamente eso no le impide a que el resto de asambleístas, que la segunda bancada más importante es justamente la que impulsó Fernando Villavicencio en vida, que estarán afines, entiendo yo, hacia el partido de Daniel Noboa, hacia su posibilidad que tiene de gobernar. Esto más algunos bloques que han mostrado su interés también de poder dialogar con el ahora presidente y poder llegar a acuerdos y consensos mínimos, quizá le sea favorable en tanto y en cuanto se pueda efectivamente llevar un proceso de diálogo, de negociación, en pro de llevar adelante una seguridad del país, una mejora del país, una situación de economía sustentable para el Ecuador. Si no es así, lamentablemente lo que usted dice es uno de los mayores temores que tenemos los ecuatorianos, particularmente quienes estamos haciendo opinión pública, que es justamente esto, ¿no? De que nuevamente durante año y medio no se pueda gobernar, colegislar, no se pueda tener el apoyo para las leyes importantes y fundamentales que requiere ahora mismo el país y que de pronto se vaya a torpedear desde la Asamblea nuevamente el trabajo con el fin de ¿qué? De que en un año y medio nuevamente el correato se lance a las elecciones y quiera cooptar otra vez la presidencia. Yo creo que esa va a ser la estrategia principal. A pesar que la candidata Luisa González, el momento que aceptó la derrota, indicó que aquí van a estar los votos de su bloque, de su movimiento, cuando efectivamente se requiera votar en función de país. Yo espero realmente que este condicionamiento vaya en mejora de nuestra tarea de reconstruir el país, de la tarea de que aspiramos todos de volver a un tema de seguridad bastante importante. Si no es así, efectivamente el segundo escenario, como usted lo plantea, podría presentarse con una oposición bárbara que vaya directamente a atacar cualquier iniciativa y no permita realizar las mejoras que requiere el país. Danilo, pero con eso se indica entonces, con lo que decía José Tomé, lo que tú explicas, que la política del Sumaca Usay, como lo planteó Correa, del buen vivir, todavía pesa en la sociedad ecuatoriana y no cabe la posibilidad de que pueda haber una amnistía para el presidente, el expresidente Correa, y quizá eso pueda contribuir a que haya mayor facilidad, porque en año y medio habrá elecciones nuevas. ¿Eso contará como un periodo para Noboa, como un periodo o simplemente una simple transición de cara a una nueva elección? Bueno, de acuerdo a la Constitución, simplemente es un proceso de transición. Bueno. El presidente Noboa entrará a cumplir el tiempo que le faltó al presidente Guillermo Lasso, pero efectivamente el tema de una amnistía o perdón para el presidente Correa está muy difícil de ser un tema político, porque él tiene instaurado 35 procesos legales por actos de corrupción, y en 4 de ellos ha sido precisamente ya en última instancia llevado a la justicia. Uno de ellos lo tiene sentenciado específicamente a 8 años. Es decir, si el presidente Correa en este momento pisa el Ecuador, simplemente tiene una boleta de detención y simplemente podría llegar a un proceso, digamos ya, de detención inmediata. Pero el resto de acciones, el resto de actividades, el resto de procesos legales que se están siguiendo en contra de Correa, es muy difícil que pueda efectivamente ser bajado, si se quiere, ser olvidado o ser amnistiado, porque realmente eso ya depende más de la justicia que en este país deberá operar. Ahora, claro, si se llega a un consenso, si se llega de pronto a una situación, digamos que en política todo podría pasar, ¿verdad?
de trabajar en función de una aparente gobernanza o gobernabilidad. Yo creo que muy difícilmente se podrá sopesar el tema legal versus el tema de gestión, ¿no? Muy difícilmente. Danilo. Sin embargo, en política todo puede pasar, ¿no? Sí. Danilo, ya para finalizar brevemente, el tema del debate también fue oportuno en estas elecciones que llevó a cabo pues Ecuador. El debate, porque ahí fue donde el actual presidente presentó sus propuestas y pudo llevar delantera con los demás candidatos. Me gustaría saber este tema, cómo penetró en la política, porque actualmente no se hacía tan frecuente, sino que esta vez se hizo y eso fue lo que determinó que él ganara las elecciones. Bueno, ahora de acuerdo al Código de la Democracia, que es una ley instituida en el Ecuador, todos los candidatos deben hacer un proceso de debate, tanto para alcaldes, para prefectos y obviamente para la presidencia de la República. Mucha gente cree que en este debate el candidato asesinado, Fernando Villavicencio, es quien hubiese cambiado la realidad de un proceso realmente de análisis o de propuestas. Se decía que Fernando tenía unos datos organizados para poder juntarlos y presentarlos en este debate nacional que obviamente atrae la atención de los 16 millones de ecuatorianos. Al no estar Fernando, el debate se volvió en un proceso, digamos que no tanto de ataques, no tanto digamos que de enfrentamientos, sino más bien en una posibilidad que tuvo cada candidato de presentar su plan de gobierno. Acá, a Daniel Noboa se lo vio muy tranquilo, muy sereno, manejando cifras ante el resto de los candidatos y sin un ataque confrontativo político de frente, sino más bien tratando de, obviamente, presentar sus propuestas, pero de vez en cuando lanzando unas puyadas políticas en contra de quienes ya estuvieron anteriormente gobernando el país. Esto le dio un porcentaje bastante alto en el proceso ya de análisis de los ecuatorianos. Sin embargo, en el segundo debate en el que se presentó el pasado 8 de octubre, específicamente ya se pudo conocer mayores propuestas y el candidato pudo también mantener una solvencia que muchos la interpretan como que de pronto no salió tan bien parado, pero no. Más bien su estrategia fue de mantener una solvencia, un equilibrio, un proceso de diálogo, de vez en cuando atacando con un respeto increíble, hay que reconocerlo, un respeto de altura, pero diciendo las cosas a la candidata del correísmo, ¿no? Diciéndole que, por ejemplo, con lo que se invirtió en una refinería que nunca fue construida y se gastaron 1.500 millones de dólares, se pudo haber construido escuelas. Y con lo que la ex candidata presidencial viajó en el avión presidencial durante varias ocasiones, se pudo haber pagado la carrera de un joven universitario sin recursos por cada viaje que ella realizó en el avión presidencial. Y recordemos que muchos de esos vuelos, obviamente, fueron a islas y a paraísos fiscales. Entonces no se entiende cómo es que una funcionaria de gobierno utiliza un avión presidencial para ir a paraísos fiscales. No se entiende para qué. Quizá, obviamente... Comodidad. Puede ser, de pronto quiso ir a darse un fin de semana de vacaciones. Pero recuerden que ir a un paraíso fiscal significa llevar dinero como para poder ingresarlo y que nadie te pregunte de dónde viene o qué pasa, ¿no? Entonces, no sabemos realmente hasta ahora de dónde ha sido financiado todo un proceso de campañas políticas, no solo para la presidencia, sino también para las alcaldías, para las prefecturas, que acabamos de pasar también hace poco tiempo. Pero realmente estos son indicios. Se decía que el candidato Fernando Villavicencio tenía algunos datos, pero lamentablemente días antes del debate fue asesinado vilmente. El gatillero, el que disparó contra Fernando, aparentemente también murió luego, minutos después. No lo llevaron a un hospital, sino lo llevaron herido de bala directamente a que declare en la fiscalía. Luego aparecen una revuelta carcelaria y las 6 personas detenidas en el caso de Fernando Villavicencio aparecen asesinadas dentro de la cárcel. Es decir, todo es un complot para que efectivamente no se conozca la realidad del colega periodista. En todo caso, insistimos una vez más, esperamos que
en estos próximos meses, de acuerdo a lo que está planificado, la Asamblea deberá instalarse en unos 15 o 20 días a inicios de noviembre, y luego el 10 de diciembre aparentemente ya el presidente Lasso dejará el poder y el presidente entrante, Daniel Noboa, podrá empezar a gobernar este país durante el año y medio que resta de esta gestión. Danilo, no sabemos qué va a pasar a partir de aquel momento con el escenario político que les acabo de contar. Danilo, ha sido muy edificante tu exposición con nosotros y agradecemos inmensamente este gesto de concedernos esta entrevista. Quiero comprometerte para que más adelante podamos analizar otros aspectos ya de las ejecutorias que ponga en marcha el presidente Daniel Noboa, ganador de las elecciones del domingo en Ecuador, en esta transición, ¿verdad? Transición del poder, que él va a gobernar por 1 año y medio a este país después de la salida del presidente Guillermo Lasso. Gracias y te deseamos que pases un feliz resto del día. Y te esperamos pronto aquí en República Dominicana de manera presencial, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias. Tengo grandes amigos allá, colegas periodistas. Cuando fui presidente de la Federación de Periodistas también conocí a varios de los colegas. Y siempre es bueno encontrarnos en este diálogo por Latinoamérica y el Caribe. De hecho, mañana tenemos el Congreso de FELAFAX, que son la Federación de Escuelas de Periodismo de Latinoamérica y el Caribe. Estarán por acá también representantes vía Zoom de colegas periodistas. Y yo siempre digo, a donde vayas encontrarás un hermano de la prensa. Así es que les mando un abrazo periodístico gigante. Gracias. Muchas gracias por esta entrevista. Las veces que sean necesarias, estoy a las órdenes con ustedes. Pues así somos los colegas, sin problema. Y aquí en Multimedios Su Mundo usted tiene una casa, o sea, es una visita obligada cuando venga a la República Dominicana, venir aquí a este matutino Su Mundo. Gracias, feliz resto del día. 2024 me comprometo. Así es. Gracias y bueno. Muchas gracias, un abrazo. Gracias y de esta manera, José Tomás Marino, llegamos al final del programa de hoy. Yo espero que haya sido de su interés. Tocamos muchos temas nacional e internacional. Así es que hasta mañana miércoles, ombliguito de la semana, José Tomás. Cuídense mucho. Un abrazo bien fuerte.